Jesús. Dios lo tiene en este lugar o está escuchando por algún medio, porque Él tiene un propósito con usted. Amén. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes. Esta semana se ha venido hablando sobre eventos futuros. Qué bendición ha sido la palabra del Señor. En esta hora quiero compartir con ustedes de un evento futuro muy importante que es para la iglesia del Señor y que es el rapto o arrebatamiento. Gloria al Señor Jesús. Creo que hoy en día hasta muchas denominaciones ya ni hablan del tema. Amén. Hasta muchas ni creen ya en el tema. Hasta para muchos es fábula, es cuento, es una leyenda. Quizás que ha pasado, por decirlo así como el mundo lo dice, de moda. Pero creo que para la iglesia del Señor, que ha sido lavada con su sangre, ese es uno de los primordiales principios o uno de los puntos más importantes por el cual usted y yo hemos sido bautizados, ¿cierto? Para estar con el Señor. Y eso no se nos debe perder del objetivo, del enfoque, de la mira, que hemos sido redimidos, salvados, una nueva criatura, para estar un día con el Señor y verle cara a cara en ese evento futuro. Amén. Gloria al Señor Jesús. Más que hacer amigos, más que pertenecer a un rótulo de iglesia pentecostal, más que pertenecer a una directiva o tener un cargo, ser reconocido, más que saber mucho de la Biblia, nuestro enfoque y nuestro objetivo es estar un día con el gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gloria al Señor. Aquí el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos hablándoles sobre este evento futuro del rapto o el arrebatamiento. Y el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17 nos confirma este tema. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el apóstol Pablo dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabe que hay pasajes en la Biblia que no necesitan explicación? Saben que solamente con el hecho de leerlos deberán de dar gozo, alegría, que un día recibiremos al Señor en las nubes y estaremos siempre con Él. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Aquí el apóstol nos habla primero que Cristo mismo volverá. El que ascendió a los cielos, Él mismo volverá. No mandará la segunda persona o la tercera persona de la Trinidad, no, Él mismo volverá. Como segundo, el apóstol Pablo aclara sobre la resurrección de los que han pasado a la tumba, aquellos que murieron en Cristo, ellos resucitarán para recibir al Señor en el aire. Y como tercero, este versículo explicado por el apóstol Pablo nos da a entender que va a haber un arrebatamiento, un rapto. Y rapto significa el acto de tomar a una persona de un lugar al otro. Y los creyentes que se encuentran perseverando, también dice el apóstol Pablo, que seremos transformados para encontrarnos con Cristo. Gloria al Señor Jesús. Amada iglesia, estimado amigo que nos escucha en esta mañana, aunque la palabra rapto no está en la Biblia, no es incorrecto usarla. ¿Por qué? Por su significado y por su origen. De hecho, hay palabras o términos que no están en la Biblia y las usamos. La palabra Biblia no está en la Biblia. La palabra reino milenial no está en la Biblia. Mas, sin embargo, esos los usamos para transmitir una verdad, para referirnos a las verdades bíblicas. Porque de hecho reino milenial significa 1000 años. Entonces es para referirnos a una verdad que enseña la Biblia. Por eso la palabra arrebatamiento usada en 1 Tesalonicenses 4, los versículos 16 y 17, o rapto, significa harpazo en el griego. Y eso significa ser arrebatado o ser raptado. También uno de los sinónimos de arrebatamiento en los diccionarios tradicionales es raptar. Así que no es incorrecto utilizar la palabra rapto o arrebatamiento. Un teólogo escribió alguna vez una ilustración para dar a entender esta palabra, arrebatamiento o rapto. Él dice que es como cuando un niño
está en la calle y va a ser atropellado por un vehículo, pero alguien lo ala con urgencia y lo salva del accidente o del desastre, queriendo hacer la ilustración a lo que es el rapto o el arrebatamiento. Por eso, arpazo tiene que ver con esa urgencia de alguien rescatar a otro de un peligro inminente. Y gloria a Dios que eso es lo que Cristo hará. Él nos rescatará, Él nos arrebatará hacia el cielo para honra y gloria de su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Él va a sacarnos de la ira venidera, de la gran tribulación. De hecho, hemos escuchado algunas partes esta semana que la iglesia no pasará por la gran tribulación, pero quiero en esta hora enfocarme un poco en ese tema, ya que hoy en día tenemos tres posturas: los pretribulacionistas, los introtribulacionistas y los posttribulacionistas. ¿Qué quiere decir eso? Los que creen que la iglesia será arrebatada después de la gran tribulación o terminada la gran tribulación, los que creen que la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación, y los que creemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Gloria al Señor Jesús. Porque hoy en día le van a venir con esas filosofías, con esas doctrinas huecas, donde con versículos le van a mostrar por qué la iglesia será arrebatada en otros tiempos. Gloria al Señor Jesucristo. Pero bueno, Primera Tesalonicenses nos habla de un arrebatamiento. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52, se nos habla sobre ese arrebatamiento en el cual vamos a ser glorificados en cuerpos. Gloria al Señor, vamos a ser transformados en cuerpos glorificados. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Gloria al Señor Jesucristo. El 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria al Señor Jesús. Haga un paréntesis ahí en sus apuntes o en su mente, porque esta final trompeta de la que habla el apóstol Pablo no es la séptima trompeta del Apocalipsis. Ya ese sería otro tema para que usted también lo estudie y lo estudiemos en la palabra del Señor Jesús. Así que el arrebatamiento, iglesia del Señor, sí es una doctrina bíblica y es una doctrina fundamental. La cuestión es saber cuándo será con relación a la gran tribulación. Gloria al Señor Jesús. Como les decía, si es antes, si es en el medio o si es al final de la gran tribulación. Así que este tema es importante que lo entendamos, que tengamos conocimiento o que tengamos noción de él, para que así nosotros entendamos cuál es nuestra perspectiva en cuanto al fin. Gloria al Señor. La gran tribulación entonces será un tiempo muy difícil. Habrá muchos tiempos difíciles en el mundo y han habido muchos tiempos difíciles. Pero tres cosas van a ser distinguidas en estos tiempos difíciles de la gran tribulación. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Algunas citas, solo voy a decir la cita, no vamos a leer los versículos por cuestión de tiempo. Entonces, la gran tribulación va a ser distinguida por tres cosas. Primero, será en el ámbito mundial y no local, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Segundo, la gente se dará cuenta que el fin se acerca, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Y tercero, la intensidad de la tribulación será mucho más grande de lo que el mundo haya experimentado antes. Y eso está en Mateo capítulo 24, desde el versículo 4 en adelante hasta el 14 aproximadamente. Porque en este tiempo habrá una serie de juicios de Dios sobre la tierra, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 y 9 y 16, e igualmente Mateo 24. En este tiempo la iniquidad del hombre será castigada, Satanás será derrotado y Jesús será reconocido como Señor de todo. De hecho, el tema principal de Apocalipsis es ese: los juicios de Dios, la derrota total de Satanás y ser reconocido a Jesús como Señor, dueño de todo. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Así como les decía con respecto a este tema específico de la gran tribulación y de cuando el Señor hará el arrebatamiento o el rapto de su iglesia, tenemos tres posturas distintas. Los que creen que será el final de los 7 años de la gran tribulación, que seremos levantados para ver al Señor en las nubes y que seremos transformados y luego volveremos a la tierra, literalmente con Cristo en el reino milenial, según nos explicaba nuestro hermano Baudilio ayer en la noche. Segundo, los que creen que seremos levantados a la mitad de la gran tribulación, es decir, a los 3 años y medio aproximadamente, para ser guardados de la mitad más feroz del juicio y así estar en el cielo con el Señor por 3 años y luego volver al reino milenial. Pero como les decía, los que creemos que el rapto del arrebatamiento será antes de los 7 años de la gran tribulación, porque mientras en la tierra habrá 7 años de gran tribulación con el anticristo como gobernante, en la iglesia estaremos en el cielo celebrando ¿qué? Las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Celebrando las bodas del Cordero, y entonces al final de los 7 años de la gran tribulación regresaremos con Cristo para reinar en el reino milenial. Amén. Según Apocalipsis capítulo 19. Gloria al Señor. Es verdad que, como les decía ahorita, van a haber versículos que le van a mostrar donde le van a querer decir lo contrario. Pero la verdad es que puede haber versículos que pudieran apoyar las otras dos posturas que no son reales, pero hay mucha más evidencia bíblica y veraz para creer y estar convencidos una vez más en esta mañana que el rapto o el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Porque hay versículos que aparentemente pudieran decir otra cosa, pero no es así. Ya que cuando se trata de la interpretación de la Biblia solamente tiene una sola interpretación y esta tiene que ser alineada a la palabra de Dios. Y he aquí el lema de nuestra iglesia de hace muchos años: lo que la iglesia predica, lo que la Biblia dice. Gloria al Señor, y no nuestros propios pensamientos. Por eso debemos de entender que Dios no permitirá que su iglesia pase por la gran tribulación, sino que Dios nos sacará. Dios no permitirá que usted y yo suframos con el impío. No, Señor. Romanos capítulo 5 versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya quienes nosotros justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice su palabra. Y primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de ¿qué? De la ira venidera. Y se está refiriendo a esa época donde no estaremos, sino que el Señor nos trasladará de este mundo terrenal a un mundo celestial, donde estaremos con Él por siempre. Gloria a Dios. Así que nadie nos puede mover de esta verdad. Joven, adolescente, anciano que me escucha, nadie te puede mover de esta verdad, porque nosotros creemos lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que seremos rescatados. Gloria al Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante también entender esto, el carácter de Dios y cómo obra Dios en tiempos de juicio, para poder entender que la gran tribulación es un tiempo de juicio. Gloria al Señor Jesús. Y para poder entender esto voy a pasar rápidamente 2 ejemplos. Usted sabe la historia de Noé y el diluvio, ¿cierto? Noé empezó a predicar, instruido por Dios, que iba a haber un diluvio, que se arrepintieran, y la gente no se arrepintió y se burlaba de él. Pero entonces, cuando terminó resumiendo la historia de construir el arca, él entró con su familia en el arca y Dios mismo cerró la puerta. Gloria al Señor Jesús. Aquí vemos que Dios no derramó juicio hasta que Noé entró en el arca, y Dios mismo cerró la puerta. Una vez ellos entraron, Dios cerró la puerta e inmediatamente comenzó el diluvio hacia los pecadores. Ese es el carácter del juicio justo de Dios. Y Lot también
hay una reseña muy interesante sobre cuando él vivía en Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios que los me enviaron a los ángeles para anunciarles que saliera de Sodoma y Gomorra, que escapara por su vida, y no fue derramado fuego sino hasta que Lot y su familia habían sido sacados por los ángeles y puestos a salvos. Aquí vemos a Dios otra vez haciendo la diferencia entre el justo y el impío. Él rescatando a los suyos, y cuando rescata a los suyos, entonces derrama juicio sobre los impíos y sobre los pecadores. Y también importante, Abraham conocía el carácter de Dios. Abraham sabía que Dios era un juez justo y que no iba a derramar juicio sobre el impío y sobre el justo igualmente. Porque Abraham le dice: si hubiese 50 en la ciudad no perdonaría, si hubiese 20, si hubiese 10. Abraham conocía el carácter de Dios y por eso no castiga al justo con el impío. Gloria al Señor Jesús. Y también quizás pudiéramos argumentar en esta mañana y pudiéramos pensar que la iglesia primitiva y los apóstoles fueron perseguidos, y que fue veraz, y que fue un hecho, y que fueron muertos como mártires, y que hubo mucha persecución, y que nosotros no somos mejores que ellos, y que por eso debemos de pasar también por la gran tribulación para poder padecer también lo que los primeros cristianos padecieron. Gloria al Señor Jesús. Pero el tema con esta argumentación o con esta afirmación que ellos dicen que también debemos de pasar y ser perseguidos por el anticristo y ser muertos y ser perseguidos. El problema con esta afirmación es que hay una diferencia entre que son los juicios de Dios y lo que es las pruebas, las aflicciones de Dios. Gloria al Señor Jesús. Así que las aflicciones que los cristianos atraviesan normalmente, de una u otra manera debemos atravesarla. La persecución del primer siglo que la iglesia pasó solamente fueron pruebas y aflicciones y persecuciones para que todo cristiano debe pasar de una u otra manera. Porque de hecho, para que usted y yo seamos glorificados, debe haber primero sufrimiento. Porque no hay glorificación sin sufrimiento, no hay glorificación sin padecimiento. De una u otra manera debemos de ser rechazados por el evangelio, pero no en la gran tribulación. Gloria al Señor Jesús. Por eso el tiempo de la gran tribulación no es una prueba como cualquier otra. No es una prueba, no. Cuando vemos el Apocalipsis y leemos el Apocalipsis, no vemos a Dios purificando a su iglesia. No vemos a Dios purificando a su iglesia, pasándola por aflicciones o pruebas para que crezca o haya un avivamiento. No, Señor. Lo que nos muestra la Biblia es que en los 7 años de esta tribulación va a haber juicio e ira de Dios sobre el mundo impío. Gloria al Señor Jesús. En Apocalipsis se habla de los ay, y habla de esos ay refiriéndose a los moradores de la tierra. Y luego en el capítulo siguiente dice que fue derramada las copas de la ira de Dios para castigar al mundo impío. Así que el tema principal de Apocalipsis es los juicios de Dios sobre la tierra, revelar a Cristo como Señor y vencer al maligno. Gloria al Señor. Mire por qué son juicios de Dios y no es una prueba, una aflicción para purificar a su iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice la palabra de Dios. El tiempo ha avanzado bastante. Dice la palabra de Dios que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mire lo que dice: vendrá destrucción sobre ellos. Dice sobre ellos, no dice sobre nosotros. Por eso la palabra de Dios hace la diferencia entre el justo y el impío. Y también hay una promesa para los cristianos de estos últimos tiempos. Apocalipsis 3 versículo 10 dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores
a los que moran sobre la tierra. Mire que la palabra de Dios no dice en la hora de la prueba, no dice en la hora, sino que dice de la hora. Gloria al Señor Jesús, de la hora. Estamos exentos de esa hora de la gran tribulación. Gloria al Señor. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire, también dice escapar de las cosas que vendrán. Así que debemos de entender que el rapto, el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo también son dos eventos diferentes y separados por 7 años. El arrebatamiento es secreto y rápido y antes de la gran tribulación, y la segunda venida de Cristo es visible, literal. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que cuando la iglesia sea levantada, se presentará el anticristo, el inicuo, padre de toda mentira, se presentará para gobernar al mundo, pero la iglesia estaremos en el cielo. Porque Mateo 24 nos habla de esta persecución y recomienda a los moradores, en este caso al pueblo de Israel, huir y otras cosas más. Porque el Mateo 24 se refiere y está dirigido al pueblo de Israel que va a ser perseguido por el anticristo. Gloria al Señor Jesucristo. Así que podemos ver que este tiempo de la gran tribulación es un trato de Dios para con el pueblo judío, para restaurarlo y para que se vuelva a Él. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos deseosos de ese momento? ¿Cuántos queremos tener ese momento, una experiencia de recibir al Señor en el aire? Gloria al Señor. Según la Biblia, el tiempo de los gentiles termina en el arrebatamiento y comienza la última semana de Daniel, según Romanos capítulo 11, versículo 25, el trato con Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endureciendo en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y más adelante el párrafo nos dice: para que Israel sea salvo. Por eso el anticristo no puede manifestarse. Aunque ya está en el mundo el misterio de la iniquidad, no puede manifestarse y reinar hasta que usted y yo, como iglesia de Cristo, lavados con la sangre del Cordero, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, seamos levantados. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia tiene el sello del Espíritu Santo de Dios, y ese sello es el que detiene al anticristo para manifestarse y hacer de las suyas. Pero en este momento la iglesia tiene el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Así que recordemos esa promesa especial que leímos en Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor. Qué bueno es estar con el Señor aquel día disfrutando de todas las cosas celestiales. Preparémonos, iglesia, porque será en un momento. ¿Y qué es un momento? Una milésima de segundo. ¿Qué es un momento? Es algo que es casi imposible de medir. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos transformados. Esta iglesia lavada con la sangre de Cristo, usted que sabe en quién ha creído, usted que sabe qué es lo que ha creído, usted que sabe qué es lo que Dios ha hecho por usted. Esta iglesia hemos creído siempre desde la fundación de esta iglesia en el Pentecostés, en la cruz del Calvario, que el Señor regresará y que ese regreso será inminente, que puede ser ahora mismo, que puede ser en media hora, que puede ser en tantos años. Pero lo que debemos de estar preparados es que el Señor volverá, que no es un cuento de hadas, que no es un cuento pasajero, que no es una leyenda. Esto es real, esto es veraz, que ahorita
el mundo tiene embotados los ojos, endurecido el corazón, pero nosotros con el poder del Espíritu Santo se nos ha dado un mensaje para que le digamos no solamente Cristo cambiaría su vida, sino que es que cuando Cristo venga estarás con Él, y aún más allá de la muerte el Señor te recibirá arriba en el aire, porque los hijos de Dios, esa es la esperanza que tenemos en Cristo, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando no hay más esperanza es Cristo, cuando no hay más oportunidad es Cristo, cuando no hay nada más que hacer es Cristo, cuando no tengo nada es Cristo, cuando todos se van es Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que estamos convencidos de que el Señor nos arrebatará. Y para terminar, ya que el tiempo ha avanzado, entonces están los que subimos, pero están tristemente los que se quedan. Y podríamos decir que algunos que se dicen ser cristianos no subirán y no serán partícipes del arrebatamiento. Y rápidamente quiero dar 3 tipos de personas o grupos que no pudieran participar en este hermoso arrebatamiento. Primero, los incrédulos, aquellas personas que no recibieron al Señor Jesús en su corazón y que no nacieron de nuevo, que aún siguen en pecado. Apocalipsis 21:27 dice, no lo digo yo, dice la Biblia, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Y para usted y yo estar escritos en el libro de la vida, tenemos que aceptar, recibir a Jesucristo en nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y nacer de nuevo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 9, 10 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, cosas que estamos viendo hoy en el mundo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estimado amigo, estimado amiga que me escucha en esta hora, que escucha la palabra del Señor, en esta hora hay un llamado a recibir y aceptar al Señor Jesucristo. Ahora que hay tiempo, porque va a haber un momento que dice Apocalipsis que los hombres irán de mar a mar buscando palabra de Dios, pero no la hallarán. El tiempo aceptable de salvación es hoy, estimado amigo. Recibe al Señor, a Jesucristo en tu corazón, bautízate, arrepiéntete, porque Jesucristo también quiere que estés ese día con Él en las nubes. Gloria al Señor. Segundo grupo que no va a participar de este bello episodio, de esta bella experiencia, son aquellos religiosos. Aquellas personas que creen ser salvos, aquellas personas que dicen ser salvos, pero que no han tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Y un ejemplo así rápidamente podemos ver a Nicodemo, experto en la ley, docto en la ley, diciéndole al Señor Jesucristo, hablando con el Señor Jesucristo, él pensó que por seguir la religión ya tenía la salvación, que por hacer las cosas e interpretar las cosas a su manera ya tenía la salvación. Pero el Señor que le dice, si no nacieres de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también le dice, si no naces de agua y de espíritu, no solamente no puedes ver el reino de Dios, sino que no puedes entrar en el reino de Dios. Así que la religión no salva, así que mis conceptos no salva. Lo que salva es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos la verdad, la palabra más segura en esta mañana. Estimado amigo que me escucha, sal de la religiosidad. Te sientes cómodo en la religiosidad. Es tiempo que salgamos de ahí y vamos a la luz verdadera que es Cristo, porque su palabra dice, y todos aquellos que creyeron en Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y por último, un tercer grupo. Y qué bueno es tener cuidado en esta mañana, usted que me escucha. Aquellos creyentes que se enfriaron, que se alejaron de Dios. Iglesia, la Biblia nos insta a ser fervientes en espíritu para no enfriarnos, pero existe un peligro de relajarnos, dejar de buscar a Dios, y esto por ende conlleva a perder el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Hay creyentes que quizás están viviendo en tibieza espiritual, en frialdad espiritual. Apocalipsis dice que es mejor que seas frío o caliente, porque si eres tibio igualmente te vomitaré de mi boca, dice la palabra del Señor. Así que muchas veces estamos fríos espiritualmente. Esa frialdad espiritual no nos deja congregarnos, esa frialdad espiritual no nos deja orar, esa frialdad espiritual no nos deja leer la Biblia. Muchas veces nos levantamos y no oramos, no le damos gracias a Dios porque nos tiene con vida, y muchas veces nos vamos a la noche a dormir y tampoco le decimos nada al Señor, cuando incluso el salmista decía: en paz me acostaré porque así mismo dormiré, porque solo Jesús me haces vivir confiado. ¿Y quiénes somos nosotros para no decir estas mismas palabras? De verdad, el enfriarse espiritualmente a veces no nos deja alabar a Dios, no nos deja adorar el nombre de Jesús, y sobre todo enfriarnos y alejarnos de Dios no nos deja obedecer la palabra de Dios. Cuando alguien comienza a enfriarse espiritualmente, la lejanía de Dios, esa lejanía con Dios, no porque Dios se haya alejado, sino que usted y yo, con nuestra actitud y con nuestro enfriamiento, nos alejamos de Dios. Entonces perdemos fuerza espiritual para vencer al pecado, para vencer la tentación, y entonces poco a poco empezamos a contaminarnos con el pecado, y aún así el Espíritu de Dios nos llama al arrepentimiento, a cambiar, a enfocarnos otra vez, pero estamos tan enfocados en las cosas del mundo que el corazón se endurece poco a poco. Y todo porque nos hemos alejado de Dios, porque se están alejando de Dios, porque no hemos tenido una comunión sincera con Dios. Pero esta persona o estos creyentes que están en esta etapa están en un peligro de no oír aquel día la trompeta final, están en un peligro de no oír aquel día la trompeta para el arrebatamiento. Jesús dice que viene por una iglesia gloriosa. Yo no sé si usted se considera iglesia. Yo no sé si usted se considera iglesia, pero Él viene por una iglesia gloriosa. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es tiempo que busquemos a Dios, porque aquí participaremos del arrebatamiento, escucharemos la final trompeta. Los que nos vamos con Cristo son aquellos, si usted dice amén, es porque lo ha creído, son aquellos que han recibido a Cristo en el corazón y hemos nacido de nuevo, son los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, son los que hemos reconocido el sacrificio de la cruz en nuestra vida. Y no solo eso, hay que perseverar, hay que vivir consagrados en santidad. Cada vez que fallemos, hermano, hermana, vamos inmediatamente y nos refugiamos en la sangre de Cristo, porque dice la Biblia: para que estemos a cuenta con Dios. Es importante que nos examinemos y revisemos cómo está nuestra vida espiritual, y así nos refugiemos en Cristo. Por supuesto que todos fallamos, por supuesto que todos nos equivocamos, pero siempre que estemos en comunión con Cristo encontraremos la gracia, encontraremos el perdón, encontraremos la purificación para ser lavados y ser aceptos delante de Dios. No descuidemos la oración, no descuidemos la comunión, para que estemos alertas. Primera Tesalonicenses 5:6: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Recordemos pues que el rapto, el arrebatamiento, es una doctrina bíblica y que puede suceder en cualquier momento. Iglesia de San Francisco, usted que me escucha,
No nos desanimemos. El Señor viene pronto por nosotros. Así que santifiquémonos para Él y busquémosle de todo corazón. Es el momento de anhelar aquel día más hoy que nunca. Es el momento de entender que aquel día vamos a ser transformados. Entonces es el momento que haya una pasión en nosotros de ese anhelo de estar con Él. Gloria al Señor Jesús. Para que usted y yo juntos todos podamos oír ese día la trompeta y podamos subir y participar de aquel hermoso momento para estar con Él y verle cara a cara tal como Él es. Yo no sé si usted se quiere poner en pie y quiere decirle al Señor: yo te quiero ver tal y como Él es. El apóstol Pablo termina diciendo: animémonos los unos y los otros con estas palabras. Levante sus manos y dígale al Señor: quizás he perdido el objetivo de aquel evento futuro que no está muy lejano, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eleve su oración en esta hora y dígale lo que quiera al Señor. Oh Dios mío, quizás he perdido el enfoque por el cual estoy aquí. Quizás he perdido, oh Dios mío, el enfoque por el cual llegué a tu iglesia, Padre Celestial. Pero delante, eleve su voz, clame en esta mañana. Si usted cree que esto no es un cuento, si usted cree que esto es verdad, dígale al Señor: Dios Todopoderoso, aquí está mi vida. Quizás tengo muchas fallas, pero me quiero preparar. Quiero estar preparado para ese día, para estar en las nubes con Él, para estar en las nubes contigo, oh Dios, porque estoy convencido que en la gran tribulación no habrá salvación, que quizás muchos dicen que habrá, pero no habrá salvación, porque la salvación, Dios mío, está en ti, oh Señor Jesús. Te adoramos y te glorificamos, te exaltamos en esta hora. Hoy reconocemos que tú eres dueño y Señor de mi vida, oh Señor, te adoramos. En las nubes Adórale, del adórale. cielo aparecerá, vestido de ternura. Adórale, adórale. Vestido de ternura, Jesús.